Imagina entrar en una habitación y ver marcos de cuadros vacíos colgados en las paredes. No es una exposición de arte moderno, es la cicatriz de un crimen que ha dejado al FBI desconcertado durante más de 3 décadas. Estamos hablando de $500 millones desaparecidos, ni una sola pista sólida, ni un solo arresto. Este es el robo al Museo Isabella Stewart Gardner, el mayor atraco a una propiedad privada en la historia de la humanidad. Bienvenidos a Bóveda del Misterio. Hoy no vamos a hablar de un simple robo de banco. Vamos a adentrarnos en una historia de engaño, sombras y tesoros que a día de hoy nadie sabe dónde están. Era la madrugada del 18 de marzo de 1990 en Boston. Mientras la ciudad celebraba el Día de San Patricio, 2 hombres vestidos con uniformes de policía se acercaron a la entrada lateral del museo. Eran las 1:24 de la mañana. Llamaron al timbre. Rick Abath, un joven guardia de seguridad de 23 años que estaba de turno, cometió el error que cambiaría su vida para siempre. Rompió el protocolo y les dejó entrar. Los supuestos oficiales afirmaron que había una orden de arresto contra él. Le pidieron que saliera de detrás del escritorio de seguridad. En cuanto lo hizo, lo esposaron y lo obligaron a mirar a la pared. Poco después, hicieron lo mismo con el segundo guardia que estaba de patrulla. «Caballeros», dijo uno de los ladrones, «esto es un robo». Lo que sucedió en los siguientes 81 minutos es digno de una película de Hollywood. Pero esto no fue una ficción. Los ladrones no eran expertos en arte. De hecho, se comportaron de manera errática. No usaron tecnología láser ni hackearon sistemas complejos. Simplemente caminaron por los pasillos con total libertad, eligiendo qué piezas del tesoro de Isabella Gardner se llevarían a la oscuridad. Subieron a la sala holandesa. Allí se encontraba el Cristo en la tormenta en el mar de Galilea, la única marina pintada por el genio Rembrandt. Era una obra invaluable. En lugar de sacarla con cuidado, los ladrones rompieron el cristal y cortaron el lienzo directamente del marco con un cuchillo. Hicieron lo mismo con Dama y Caballero de Negro. La brutalidad del acto sugería que no les importaba el arte, solo el valor que esas piezas tenían en el mercado negro. Pero lo más extraño estaba por venir. Entre cuadros de valor incalculable, decidieron llevarse un remate de bronce de un asta de bandera napoleónica y 5 dibujos de Degas. Ignoraron obras mucho más valiosas que estaban a plena vista. ¿Por qué? ¿Estaban siguiendo una lista o simplemente no tenían ni idea de lo que estaban haciendo? Pero aquí es donde el misterio se vuelve mucho más profundo y extraño. A pesar de que los ladrones tuvieron 81 minutos de libertad absoluta dentro del museo, un tiempo eterno para cualquier atraco, su comportamiento fue totalmente errático. Pasaron junto a obras maestras de Rafael y de Botticelli sin siquiera mirarlas. Ignoraron piezas que habrían sido mucho más fáciles de transportar y de vender en el mercado negro. En su lugar, se dirigieron con una determinación casi quirúrgica hacia la joya de la corona del museo, el concierto de Johannes Vermeer. Para que te hagas una idea de la magnitud del robo, solo existen 34 cuadros conocidos de Vermeer en todo el mundo. Este cuadro, por sí solo, representa casi la mitad del valor total del botín, unos $250 millones actuales. Al llevárselo, no solo robaron un lienzo, robaron una pieza irreemplazable de la historia de la humanidad. Lo que los investigadores del FBI notarían más tarde en los registros de los sensores de movimiento fue un patrón de comportamiento muy inusual. Los ladrones pasaron gran parte del tiempo en la sala holandesa, pero también subieron a la 3ª planta, a la llamada Galería Larga. Allí intentaron descolgar un enorme autorretrato de Rembrandt, pero al ver que era demasiado pesado y difícil de manejar, simplemente lo dejaron en el suelo. En su frustración, decidieron llevarse un objeto ridículo en comparación, un remate de bronce en forma de águila napoleónica que estaba en lo alto de un asta de bandera. ¿Por qué arriesgarse a ser capturados por un trozo de metal mientras dejaban atrás cuadros de millones de dólares? Algunos expertos sugieren que los ladrones no tenían ni idea de arte y que simplemente seguían una lista de la compra dictada por alguien más. Alguien que quizás quería esas piezas específicas para una colección privada
o para usarlas como garantía en tratos de alto nivel entre mafias internacionales. A las 2:45 de la mañana, los ladrones hicieron su última parada en la oficina de seguridad. Con una calma que hiela la sangre, retiraron las cintas de las cámaras de seguridad y los registros de la impresora de datos que marcaba sus movimientos por las salas. Pensaron que habían borrado todo rastro de su presencia. Sin embargo, cometieron un error técnico que les perseguiría. Se olvidaron de un disco duro interno que seguía registrando cada alarma y cada paso que dieron. Antes de salir, volvieron al sótano donde los dos guardias seguían esposados. «Pronto oirán hablar de nosotros», les dijeron con un tono casi profético. A las 2:48 de la mañana, las puertas del Museo Gardner se cerraron y los ladrones se esfumaron en la oscuridad de Boston con $500 millones en el asiento trasero de su coche. El mundo no se enteraría de lo que había pasado hasta 5 horas después, cuando el turno de la mañana llegó y encontró un silencio sepulcral que duraría décadas. A la mañana siguiente, cuando la noticia del robo estalló en los medios, el mundo quedó en shock. El FBI tomó el control total de la investigación, pero se encontraron con un muro de silencio. Aquí en Bóveda del Misterio, sabemos que en un robo de esta magnitud, la primera pregunta siempre es: ¿cómo supieron exactamente qué hacer? Todas las miradas se dirigieron hacia los guardias, especialmente hacia Rick Abad. Los investigadores descubrieron algo inquietante en los registros de los sensores de movimiento. Abad había abierto y cerrado la puerta lateral del museo apenas unos minutos antes de que los ladrones llamaran al timbre. ¿Fue una señal para los atracadores o simplemente un error de protocolo? Aunque él siempre negó cualquier implicación y nunca se presentaron cargos en su contra, la sospecha de un trabajo interno ha perseguido este caso durante décadas. Pero si los guardias no eran los cerebros, ¿quiénes eran? El rastro llevó al FBI directamente al corazón del submundo criminal de Boston. En los años 90, la ciudad estaba bajo el control de facciones de la mafia que no tenían miedo a nada. Uno de los nombres que más resonó en las oficinas federales fue el de Bobby Donati, un mafioso de bajo nivel asociado con el clan patriarca. Se dice que Donati fue visto meses antes del robo en un club nocturno con una lista de pinturas que coincidían exactamente con las robadas en el Gardner. La teoría es fascinante. Donati no quería el arte para venderlo. Quería las obras como una moneda de cambio. En el mundo del crimen organizado, poseer un Rembrandt robado es como tener una tarjeta de salida de la cárcel. Se cree que su plan era negociar la devolución de las pinturas a cambio de la liberación de un jefe de la mafia que estaba en prisión. Sin embargo, Donati nunca pudo ejecutar su plan. Un año después del robo, fue encontrado brutalmente asesinado. Con él se fue cualquier secreto que pudieras haber tenido sobre el paradero de los cuadros. El FBI también puso su lupa sobre David Turner, otro criminal vinculado a la mafia, que tenía un parecido asombroso con uno de los bocetos de los ladrones. Turner siempre mantuvo su inocencia, pero los federales estaban convencidos de que él sabía quién tenía las piezas. A pesar de las ofertas de inmunidad y las recompensas millonarias, nadie habló. El código de silencio de la mafia, la famosa omertá, demostró ser más fuerte que cualquier cheque del gobierno. Mientras los años pasaban y las pistas se enfriaban, el Museo Gardner tomó una decisión desgarradora pero poderosa. Decidieron mantener los marcos vacíos colgados en las paredes, exactamente en el mismo lugar donde estaban antes del robo. Esos marcos son hoy un recordatorio constante de lo que se perdió y un desafío silencioso para los ladrones. El lugar de estas obras sigue aquí, esperando su regreso. Pero, ¿quedaba alguien vivo que supiera dónde buscar? Con las pistas de la mafia de Boston enfriándose, el FBI decidió que era hora de mirar más allá de las fronteras. Aquí en Bóveda del Misterio nos preguntamos, ¿es posible que cuadros tan famosos puedan cruzar océanos sin ser detectados? La respuesta corta es sí. Y el rastro internacional del robo del Gardner es un laberinto de callejones sin salida. A lo largo de las décadas, han surgido informes de avistamientos de los cuadros en casi todos los continentes. En los años 90, una pista llevó a los agentes hasta Irlanda,
donde se sospechaba que el IRA, el Ejército Republicano Irlandés, podría haber obtenido las obras para usarlas como moneda de cambio política. Se realizaron registros en granjas remotas y almacenes clandestinos, pero los marcos seguían vacíos. Luego, el rastro saltó a Japón. Se rumoreaba que un multimillonario excéntrico había comprado el concierto de Vermeer para su colección privada subterránea. El FBI incluso envió agentes encubiertos a Tokio, pero la pista se desvaneció como el humo. El problema del arte robado de este nivel es que es imposible de vender en el mercado abierto. Solo puede circular en un mercado negro extremadamente cerrado, donde las piezas se mueven entre manos de criminales de élite o coleccionistas sin escrúpulos que nunca las mostrarán al mundo. Mientras la búsqueda física fallaba, la tecnología entró en escena. En los últimos años, el FBI y expertos en arte han utilizado software de reconocimiento de imágenes y análisis de pigmentos para rastrear cualquier rastro de las obras. Se han analizado bases de datos de subastas internacionales y se han utilizado satélites para vigilar almacenes sospechosos. Incluso se ha intentado usar inteligencia artificial para predecir dónde podrían estar escondidas basándose en los movimientos de los sospechosos originales. Pero hay un problema técnico que aterra a los conservadores: el paso del tiempo. Los lienzos fueron cortados de sus marcos de forma violenta, lo que dejó los bordes expuestos a la humedad y el polvo. Si los cuadros están enterrados en un sótano húmedo o guardados en un contenedor de metal sin control de temperatura, es muy probable que se estén degradando lentamente. La belleza de Rembrandt y Vermeer podría estar convirtiéndose en polvo mientras el mundo sigue buscándolos. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. La recompensa de $10 millones ofrecida por el museo sigue vigente, siendo una de las más altas de la historia por información que lleve a la recuperación de objetos privados. Pero, ¿es el dinero suficiente para romper un silencio que ha durado más de 30 años? O quizás, como sugieren algunos, los cuadros ya no están en este mundo. Han pasado más de 3 décadas desde aquella lluviosa noche de San Patricio en Boston. Los marcos del Museo Gardner siguen ahí, como centinelas solitarios, recordándonos que el arte es eterno, pero nuestra custodia sobre él es frágil. Lo que empezó como un robo de 81 minutos se ha convertido en la búsqueda de tesoros más larga de la era moderna. Aquí en Bóveda del Misterio nos queda una última reflexión. ¿Valen realmente $500 millones si nadie puede verlos? El valor de un Rembrandt o un Vermeer no reside en el lienzo o el pigmento, sino en la conexión humana que generan al ser observados. Mientras estas obras permanezcan en la oscuridad de un sótano o en la cámara secreta de un coleccionista, el mundo es un lugar un poco más pobre. La investigación sigue abierta. El FBI sigue esperando esa llamada que lo cambie todo. Y nosotros, desde esta bóveda, seguiremos vigilantes ante cualquier rastro que surja de las sombras, porque la historia nos ha enseñado que ningún secreto puede guardarse para siempre. Tarde o temprano, la luz encuentra su camino. Suscríbete a Bóveda del Misterio para abrir juntos los expedientes más oscuros de la historia. Dale a me gusta Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo Gran Misterio. Hasta pronto.